Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me alegra poder tener este medio para poder comunicarme con ustedes, ¿ya? Eh, y nada, espero que sus familias y seres queridos se encuentren muy bien también, ¿ya? Anteriormente, cierto, habíamos estado trabajando mediante guías, ¿ya? Y esta modalidad de trabajo ha cambiado a lo que pueden observar ahora, ¿ya? Quiero que tengan claridad de que claro, tenemos este medio que es la radio de difusión de estas clases, pero también existe una plataforma en YouTube que es Maristas CMCH, donde pueden encontrar estas mismas clases en formato audiovisual, ¿ya? Para que si es que se llegan a perder una clase la puedan buscar ahí o si quieren volver a repetirla para volver a estudiar, va a estar ahí, ¿ya? Para que no se la pierdan. Entonces, me presento, ya, mi nombre es Nicole González y soy su profesora de física. Em, Vamos a comenzar la clase, pero para eso voy a necesitar que ustedes cuenten con algunos elementos básicos para poder iniciar, ¿ya? En primer lugar, deben estar en un lugar que sea cómodo para ustedes para poder comenzar la clase y tienen que contar con su texto escolar, su cuaderno escolar y de física y un lápiz y goma, ¿ya? Quiero mencionar que les voy a dar un tiempo para que puedan ponerse cómodos y para que podamos empezar la clase, ¿ya? Quienes hayan realizado guías y necesiten una retroalimentación o cualquier consulta que ustedes tengan, ya me la pueden hacer al correo. Mi correo es ngonzalez@cmch.maristas.cl, ¿ya? Vuelvo a repetir, chiquillos, y no se preocupen, voy a volver a repetirlo durante la grabación, así que para que no se angustien si no lo alcanzaron a escribir ahora, ¿ya? Mi correo es ngonzalez@cmch.maristas.cl, ¿ya? Ahí me envían cualquier duda que ustedes tengan o sus trabajos para yo poder revisárselos y enviarles una retroalimentación, que es bastante importante, ¿ya? Bueno, espero que ustedes ya hayan encontrado ciertos sus materiales para que podamos comenzar la clase, ¿ya? La primera hoja que ustedes tienen que abrir su libro es la página 22 de su libro, ¿ya? Entonces, ya habiéndose sentado, contado con los materiales que vamos a utilizar para esta clase, van a abrir su página en la página 22, ¿ya? Lo primero que tienen que tener en cuenta es que estamos trabajando en la unidad 1, que es de movimiento, ¿ya? Y estamos en la clase número 1. Esta clase tiene como nombre la descripción del movimiento. Entonces vuelvo a repetir, estamos en la unidad 1 de movimiento y esta es la clase 1 de descripción del movimiento, ¿ya? Para que lo anoten en sus cuadernos. Entonces vuelvo a repetir, unidad 1, movimiento, clase número 1, descripción del movimiento. El objetivo de esta clase es diferenciar la distancia recorrida y desplazamiento y la rapidez de la velocidad. Vuelvo a repetir, el objetivo de la clase es diferenciar la distancia recorrida del desplazamiento y la rapidez de la velocidad, ¿ya? Entonces vamos a comenzar la clase. Lo primero que tenemos que hacer es poder activar nuestros conocimientos previos, ¿ya? Y lo vamos a hacer mediante un dato que nos entrega este texto sobre ciencia, tecnología y sociedad, ¿ya? Y cómo esto puede, eh, ¿cierto?, relacionarse con lo que vamos a trabajar, que va a ser el movimiento. Entonces vamos a leer el texto que aparece ahí. Vamos a leer el primero que dice el sistema de posicionamiento global, ya que ustedes conocen bien como GPS. Me imagino que todos lo hemos utilizado alguna vez o al menos sabemos cómo funciona, ¿ya? A mí, bueno, vamos a hablar después de que leamos el texto mejor. Entonces ahora les voy a pedir que todos leamos en conjunto, ¿ya? El título dice, el sistema de posicionamiento global. La tecnología GPS, de sus siglas en inglés Global Positioning System, permite conocer en tiempo real y con gran precisión la posición de un objeto en cualquier lugar de la Tierra.
Este sistema funciona con 24 satélites que orbitan la Tierra a una distancia superior a los 20.000 kilómetros, siguiendo trayectorias sincronizadas gracias a las cuales cubren toda la superficie terrestre. La gran ventaja es que las señales GPS son de uso público, por lo que no existen licencias o restricciones para su implementación. ¿Has utilizado el navegador GPS de los celulares? De ser así, ¿para qué lo has empleado? ¿Qué ventajas consideras que tiene para una sociedad el desarrollo de esta tecnología? Les voy a dar entonces, chiquillos, un pequeño tiempo para que ustedes analicen esta situación y vean, por ejemplo, si lo han utilizado, si no, y en caso de que lo hayan utilizado, que me imagino que es el caso de muchos de ustedes, ¿para qué y qué ventajas podría traer esto? Ya, entonces, chiquillos, claro, deben escribir ahí brevemente en su texto lo que piensan de las preguntas que les acabo de mencionar y vamos a responderlas ahora en conjunto. Por ejemplo, yo he utilizado muchas veces el GPS y de hecho soy pésima recordando los nombres de las calles, ¿ya? Y es uno de los motivos por los cuales a mí no me gusta manejar. Yo entonces me pierdo, de verdad que me pierdo sin GPS y lamentablemente esto puede ser un arma de doble filo, ya porque si bien lo ocupo mucho, de hecho más de lo que debiera probablemente, y claro, me da la ventaja de poder llegar a cualquier sitio, o sea, sin GPS yo de verdad no llego a ningún lado, pero claro, también vas a ser dependiente, entonces también ojo con el abuso que le damos a la tecnología, ¿ya? Vamos a leer entonces el texto que aparece a continuación. Alerta de tsunamis más rápidos y efectivos gracias al GPS. Procedemos a leer entonces en conjunto. Según un estudio del Laboratorio Sismológico de la Universidad de Berkeley, California, Estados Unidos, las mediciones en tiempo real del sistema de posicionamiento global GPS pueden ser utilizadas para mostrar cómo los terremotos importantes desplazan el fondo oceánico. Estos datos permitirían reducir los tiempos de alerta de tsunamis de los casi 20 minutos que demora actualmente a apenas un par de minutos y así potencialmente reducir los daños a las comunidades costeras. Esto no es un despliegue de nuevos instrumentos, solo es un cambio en el pensamiento y el uso de estos instrumentos, dijo Diego Melgar, investigador de la Universidad de Berkeley. ¿Te parecen interesantes que se puedan utilizar los avances tecnológicos para optimizar las alertas de tsunami? ¿Por qué? Entonces, chiquillos, completen ahí brevemente por qué les parece interesante esto, ¿ya? O si no les parece interesante, ¿por qué también? Recuerden que nosotros vivimos en un país que es sísmico, ¿ya? Por lo tanto, las alertas de tsunami es algo bastante importante para nuestro país. Tengan eso muy en consideración al momento de responder. Entonces, chiquillos, por ejemplo, a mí me parece bastante interesante y bastante como necesario, en verdad, para la sociedad en la que vivimos en este país. Eh, Porque podríamos permitir, ¿cierto?, que las personas que viven en ciudades, pueblos costeros puedan, ¿cierto?, realizar eh, o puedan saber a tiempo cuándo tienen que, ¿cierto?, evacuar en caso de tsunami. Ya, como este es un país muy sísmico, se da mucho este tipo de situaciones. Quizá en otro país no es tan relevante, pero aquí claramente es algo que nos serviría mucho, mucho. Vamos entonces, chiquillos, a pasar a ver ya el contenido de la clase de hoy, que empieza en la página 24, ¿ya? Página 24, ¿ya? Tenemos el tema 1 que dice ahí, ¿cuándo nos movemos? ¿Cierto? Vamos a empezar a leer entonces en conjunto los contenidos desde ahora. Dice, constantemente observamos situaciones en las que podemos afirmar que los objetos están en movimiento, como en el vuelo de un avión o el tránsito de un automóvil por la calle. Pero, ¿cuándo decimos que un cuerpo se encuentra en movimiento? En este tema aprenderás a utilizar el sistema de referencia y el sistema de coordenadas para describir y analizar el estado de movimiento de los cuerpos. Además,
podrás desarrollar diversas actividades que te permitirán aplicar los conceptos que describen el movimiento. Ello en lo entendido de que estos conocimientos científicos los emplearás en la resolución de problemas cotidianos. Entonces tenemos que entender que esto es bastante importante y son conceptos que de verdad utilizamos día a día y quizás no nos damos cuenta que muchas veces empleamos mal algunos conceptos. Es por eso que el objetivo de hecho de esta clase es diferenciar rapidez de velocidad y el desplazamiento de la distancia, ¿ya? Y eso lo vamos a ir desarrollando a medida que sigamos leyendo. Entonces aquí aparece una pequeña actividad que yo la encuentro bastante interesante y ustedes si quisieran podrían desarrollarla en sus casas, ¿ya? Los materiales a utilizar son una regla, ¿cierto? 3 botones y una hoja y un lápiz, que me imagino que casi todos en su casa puedan tener, ¿ya? Si no esas, por ejemplo, esos botones se pueden reemplazar como con monedas, por ejemplo, ¿ya? Así que pueden realizar esa actividad. A partir de esa actividad, ¿cierto? El libro nos va a decir. Seguramente notaste en la actividad anterior que, ¿ya? A ver, vamos a leer brevemente la actividad para que entiendan un poco de qué trata. Aquí dice, reúnanse en pareja y consigan una hoja de cuaderno, lápiz, regla y 3 botones de diferente color, ¿ya? Y lo que van a hacer va a ser dibujar una cuadrícula de 6×6 en la hoja e identificar columnas con números del 1 al 6 y filas con letra de la A a la F. Ubiquen 3 botones en diferentes lugares de la cuadrícula, procurando que queden ubicados al centro de cada cuadrado escogido. Uno de los miembros de la pareja cerrará los ojos mientras el otro mueva alguno de los o todos los botones. Al abrir los ojos trata de determinar qué botones se movieron y realiza nuevamente la experiencia pero cambiando los roles. A partir de esa experiencia, ¿cierto? Van a responder las 3 preguntas que aparecen ahí, ¿ya? Esa es la actividad para que entiendan entonces a qué se refiere lo que viene a decir el libro. Dice, seguramente notaste en la actividad anterior que, para movernos, necesariamente debemos cambiar nuestra posición respecto de un lugar de referencia. Estos conceptos están muy relacionados, pues podemos definir el movimiento como el cambio en la posición de un cuerpo. Así, si un cuerpo no cambia de posición en la que se encuentra, entonces se encuentra quieto. Por el contrario, si un cuerpo se mueve, entonces su posición cambiará. ¿Qué necesitamos entonces para describir un movimiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Entonces, ¿qué sería ustedes lo que encuentran importante o qué será lo necesario? Ya, para eso vamos a pasar a la siguiente página, la página 25, donde nos entrega la respuesta a esa pregunta. Entonces, ¿qué se necesita para describir un movimiento? Es la posición, ¿cierto? Porque si yo no hubiera sabido en el ejercicio anterior dónde se encontraban en primer lugar los botones, jamás hubiera podido saber si cambiaron o no de posición. Por lo tanto, es importante saber la posición inicial y final que tiene un cuerpo, ¿ya? Entonces, vamos a proceder a leer. La posición de un cuerpo nos indica su localización respecto de un sistema de referencia, utilizando un sistema de coordenadas. Por ejemplo, en el siguiente esquema podemos señalar la posición de 2 objetos empleando un sistema de coordenadas en una dimensión, es decir, en una línea recta horizontal, ¿cierto? Y el sistema de referencia que se está utilizando ahí, como podemos ver, son los números, ¿cierto? Que estamos del -30, -15, 0, 15 y 30. Y el sistema de coordenadas son los centímetros. Por lo tanto, mi sistema de referencia, es decir, de donde yo me voy a fijar, es el 0. Es como, por ejemplo, si yo estuviera ahí, ¿ya? Entonces, si yo estoy observando desde ahí, la botella va a estar a 30 centímetros de mí y también el reloj de arena, ¿ya? Pero para yo poder establecer esa diferencia, por ejemplo, lo que está a mi izquierda va a estar en positivo y a mi derecha negativo. Para poder, ¿cierto?, establecer esta ecuación matemática. Entonces vamos a seguir leyendo, ¿ya? Respecto del origen del sistema de coordenadas, x es igual a 0, la posición del reloj de arena es menos 30 centímetros y la posición de la botella es de 30 centímetros. La posición corresponde a una magnitud vectorial, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Hay algo que yo quiero mencionarle a ustedes antes de que sigamos, es que la magnitud escalar es aquella que queda completamente determinada con un número y sus correspondientes unidades. Y una magnitud vectorial, que es la que estamos viendo ahora, es aquella que además de un valor numérico y sus unidades,
debemos especificar su dirección y sentido, ¿ya? Ya que no es lo mismo moverse hacia detrás, hacia adelante, por ejemplo, que hacia atrás. Así que eso ténganlo muy presente. Lo voy a volver a repetir ya para que no se les olvide. La magnitud escalar es aquella que queda completamente determinada con un número, ¿ya? A diferencia de la magnitud vectorial, que además de los números y sus unidades, que también tienen la magnitud escalar, tienen eso en común, pero la magnitud vectorial, además de eso, debe especificar su dirección y su sentido, ¿ya? Es por eso que aquí el sistema de referencia tiene números en positivo y números en negativo. ¿Ya? Vamos a seguir entonces leyendo el texto. La posición corresponde a una magnitud vectorial ya que nos indica la magnitud, dirección y sentido a la que se encuentra un objeto respecto de un sistema de referencia. Por ejemplo, en la situación anterior, ambos objetos se encuentran situados a 30 centímetros del sistema de referencias. Sin embargo, el sentido de cada uno es distinto, dado que el reloj está a la izquierda, señalado con el signo menos, y la botella se encuentra a la derecha, señalado con el signo más. De esta manera, para describir un movimiento es necesario establecer un sistema de referencia, que puede ser un lugar o un objeto desde el cual se describe el movimiento y un sistema de coordenadas que es el conjunto numérico. ¿Ya? Entonces tienen que recordar que para describir un movimiento, es decir, para determinar si algo se ha movido o no, primero, ¿cierto? Tengo que ver quién o qué cosa es lo que está, ¿cierto? Describiendo el movimiento, es decir, si yo, por ejemplo, voy a medir el movimiento de algo bajo mi sistema de referencia, ya que yo soy la que lo está mirando y lo está midiendo, o puede ser un objeto, ¿ya? Entonces, eso es el sistema de referencia. Y el sistema de coordenadas es el conjunto numérico, ya sea si yo voy a usar números, quizás también decimales, en centímetros, metros, ¿ya? Eso hace referencia al sistema de coordenadas. Pasemos entonces a la siguiente página. Pero antes de eso, chiquillos, podríamos hacer en conjunto la actividad que aparece en la página 25, ¿ya? La misma que estábamos viendo. Dice, determinemos la posición de las personas. Vamos a hacer esa actividad ahora mismo en conjunto, ¿les parece? Entonces, dice, júntense en parejas, obviamente ya nos juntamos yo y ustedes por este medio y observen la siguiente situación. Tenemos a 3 personas, ¿cierto? La A, la B y la C. Y tenemos abajo el sistema de coordenadas que está en metros esta vez, no está en centímetros como estaba en la explicación reciente, ¿ya? Y vemos que el 0 comienza desde la puerta, entonces, ¿qué podemos deducir de eso? Que la puerta sería el sistema de referencia, ¿ya? Vamos a proceder entonces a responder las preguntas que nos propone esta actividad. Dice, número 1, determinen la posición de las personas A, B y C si el sistema de referencia se ubica en el origen del sistema de coordenadas. ¿Cuáles creen ustedes que sería entonces? ¿Tienen la respuesta? Ya, entonces chiquillos, respondiendo a la pregunta 1, ¿ya? Que acabamos de leer, podemos ver, ¿cierto?, que la persona A, según la distancia del sistema de referencia, tenemos que está a una distancia de menos 30 metros, ¿cierto? La persona B está a una distancia de 20 metros y la persona C a una distancia de 60 metros. La pregunta 2 nos propone, determinen la posición de las personas A y B si el sistema de referencia es la persona C. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Establecer, ¿cierto?, el sistema de referencia, es decir, el 0 va a estar ubicado ¿dónde? En la persona C, ¿ya? Por lo tanto, donde dice 60 metros, iría ahí 0 metros. Por lo tanto, ¿a qué distancia se encuentra de la persona B? Tendría que empezar, ¿cierto?, a determinarlo yo manualmente. Si la persona C está en el 0, tendría 10, 20, 30, 40. Por lo tanto, la persona B está a 40 metros de la persona C. Y la persona C de la persona A estaría, contamos de nuevo, está en 0 la persona C, por lo tanto el siguiente es 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ¿cierto? Entonces la persona A de la persona C está a 90 centímetros, o sea, 90 metros de distancia, ¿cierto? Muy bien.
Espero que todos hayan entendido cómo es que se determina en este caso cuál es el sistema de referencia y de coordenadas. Entonces, ¿qué conocimientos? En la pregunta 4. La 3 como dice que comparen la respuesta, eso no lo podemos hacer, pero entonces nos pasamos a la pregunta 4 que dice ¿qué conocimientos utilizaron para resolver esta actividad? Y es lo que acabamos de ver, ¿cierto? Que es el sistema de referencia y de coordenadas. Vamos a pasar entonces, chiquillos, a la siguiente página, que nos propone la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento? ¿Sabes cuál es la diferencia y en qué se diferencia? Entonces dice, es habitual pensar que la distancia recorrida y el desplazamiento son equivalentes, sin embargo, no lo son. Para entender la diferencia vamos a analizar en la siguiente página los resultados obtenidos de la actividad anterior. ¿Ya? La actividad anterior es muy similar a la que estaba en unas páginas anteriores, pero ahora es con un insecto. ¿Ya? Pero de todas maneras aquí aparece un ejemplo de lo que ustedes pudieron haber obtenido. Entonces dice, supongamos que el movimiento de la hormiga entre la posición inicial y final es la que se presenta a continuación. En el camino realizado por la hormiga entre la posición inicial y final se denomina trayectoria, ¿ya? La longitud de la trayectoria seguida por la hormiga corresponde a la distancia recorrida. Por otro lado, el desplazamiento es la variación entre la posición final y la inicial, es decir, en la imagen el desplazamiento se representa por la flecha roja, ¿ya? Desplazamiento entonces, flecha roja, que además indica que el movimiento comenzó en la posición inicial y terminó en la posición final. Para determinar el desplazamiento, que entonces, cierto, era la representada por la flecha roja, que es la posición inicial con respecto a la final, se determina por, cierto, la ecuación matemática que aparece a continuación, que es desplazamiento es igual a posición final menos posición inicial. Ahí está mal escrito, porque dice posición final menos posición final, pero está mal. Es posición final menos posición inicial, ¿ya? Para que lo corrijan. Ojo con eso. Por ejemplo, si se hace coincidir un sistema de coordenadas con la dirección del desplazamiento de la hormiga, tal como el que se muestra en la imagen, se obtendrá que el dicho valor de desplazamiento, ya observando el sistema de coordenadas que aparece ahí, es 6 menos 1, ¿cierto? Porque es la posición final menos la inicial, entonces el desplazamiento sería 5 centímetros, porque el sistema de coordenadas está considerando los centímetros, ¿ya? De esta manera, entonces, el desplazamiento es una magnitud vectorial, pues tiene módulo, dirección y sentido, a diferencia de la distancia que solo tiene módulo, ya que es la unidad. Por esta razón, la distancia corresponde a una magnitud escalar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí es importante que es algo que yo ya había destacado de todas maneras, que dice, una magnitud escalar es aquella que se representa con un valor numérico y respectiva unidad de medida. Por ejemplo, el tiempo que se mide en ciertos segundos, y ahí hay un ejemplo de 5 segundos, por ejemplo, pueden ser 20, 40, todos los segundos que se le ocurra, pero hay un número y su respectiva unidad, o la temperatura, 25, 27, 10, cualquier temperatura acompañada de grados Celsius, podría estar en Kelvin representada, o ¿cuál otro conocen? Celsius, Kelvin, ¿qué más? Fahrenheit, ¿cierto? También eso deberíamos haberlo visto. Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta de ¿cuál sería entonces la diferencia entre rapidez y velocidad? ¿Ya se les puede ocurrir algo o no? Yo creo que todos hemos utilizado el término rapidez, por ejemplo, para poder describir, oye, qué rápido eres tú, eres más rápido que una persona, que X persona, ¿cierto? O más lento. ¿Ya? ¿Y cuál sería entonces la diferencia con velocidad? Eso vamos a determinar a continuación. Entonces dice, pese a que los conceptos de rápido o lento son subjetivos, ¿cierto? Porque no es algo concreto, no lo podemos determinar quizás con números. Cuando yo digo eres más rápido o lento que tal persona, es habitual que en nuestro entorno realicemos una estimación de forma natural de la rapidez de diferentes objetos. Para saber qué parámetros nos permiten comparar la rapidez de distintos cuerpos, realiza la siguiente actividad. Aquí proponen otra actividad que yo también recomiendo hacer, la verdad, y estas actividades no son muy difíciles de hacer. Si no cuentan con los materiales, obviamente no es necesario que lo hagan, pero se las recomiendo en caso de que sí cuenten con esos materiales, ¿ya? Dice entonces, siguiendo la lectura, una descripción general de qué tan deprisa se mueve un cuerpo es la rapidez media, ¿ya?
Esta corresponde a la distancia total recorrida dividida por el tiempo total transcurrido y puede ser determinada utilizando la siguiente expresión, que es rapidez media, que se representa con una v y una m pequeña, es igual a la distancia recorrida representado por una d partida o dividida por el tiempo empleado, que es un triángulo, ya con la t. Ese triángulo hace referencia, ¿saben a qué cosa o no? Hace referencia, chicos, a la diferencia de tiempos, ¿ya? Entonces dice, ahora si imaginamos, por ejemplo, que un bus tiene una rapidez media de 80 km por hora, eso no significa necesariamente que ese chofer, ¿cierto?, mantiene esa rapidez en todo el momento, ya que sabemos que un bus realiza continuas detenciones para permitir que los pasajeros suban o bajen, o bien en varias oportunidades se mueve más lento o más rápido. Lo anterior no hace más que referencia al uso de otro concepto, que es la rapidez instantánea, representada por una v, diferente a la que vimos recién, que era la rapidez media. Esta se refiere a la rapidez que posee un cuerpo en un instante determinado, es decir, un tiempo muy pequeño, ¿ya? Lo anterior era a un promedio, pero ahora estamos hablando de un tiempo determinado. Supongamos que un automóvil viaja por una carretera recta a 120 km por hora. ¿Qué podemos decir del vehículo? ¿Se mueve rápido o veloz? Es muy común que en nuestro lenguaje cotidiano utilicemos los conceptos de rapidez y velocidad sin distinción. Sin embargo, no representan lo mismo. Como vimos anteriormente, la rapidez media nos entrega la medida de qué tan deprisa un cuerpo recorre una determinada distancia. En cambio, la velocidad media nos indica el desplazamiento que tuvo un cuerpo dividido por el total transcurrido. De esta manera, velocidad media se puede expresar con la fórmula que aparece a continuación, ¿cierto? Por lo tanto, como la velocidad media depende del desplazamiento, es una magnitud vectorial, por lo que tiene un módulo, dirección y sentido, a diferencia de la rapidez, que es una magnitud escalar, ya que solamente representa que solamente se requieren sus números, ya, a diferencia de que no de la magnitud vectorial, que tiene una dirección y sentido. Ya ambas tienen módulo, pero la vectorial tiene dirección y sentido. A continuación, entonces, vamos a pasar a la página número 32, y hay una actividad grupal. Esa actividad grupal ustedes la van a realizar en sus casas, ¿ya? Pero la van a realizar obviamente de manera individual, ¿ya? La actividad dice, reúnanse en grupos de 4 integrantes, consigan una pelota. Ya, perdón, olviden lo que les acabo de decir. Tienen que ir a la página 34, confundí las actividades. La página 32 no va, es la página 34 la actividad que tienen que hacer. Ya, así que perdón por eso. Entonces, esta actividad también dice actividad grupal, pero claramente no es grupal, es individual como lo tienen que hacer ustedes, ¿ya? Entonces tienen que analizar la situación que aparece a continuación. Les voy a leer el enunciado. Dice, Sandra desciende por una escalera fija con una velocidad media de 1 metro por segundo, mientras que Carlos asciende por otra escalera con una velocidad de igual magnitud, pero en sentido contrario. En la parte inferior de las escaleras, Lucía se encuentra detenida observando a Sandra y a Carlos, tal como se muestra en la imagen del costado, ¿ya? Recuerden que estamos en la página 34. A partir de los conceptos que acabamos de ver en la clase de hoy, ustedes deberían poder responder las preguntas que aparecen ahí, ¿ya? Es por eso entonces que ustedes van a desarrollar esta pregunta y vamos a retomar la clase que viene, la próxima semana, eh, partiendo por esta actividad, ya, y desarrollándolas en conjunto nosotros por este medio. Recuerden que si no tienen la posibilidad de escuchar este audio, o si cierto tuvieron alguna dificultad y no lo pudieron escuchar entero, pueden ir a la página del colegio de YouTube, el canal de YouTube, Maristas CMCH, y ahí van a encontrar todo este material subido de manera audiovisual, ¿ya? Entonces, chiquillos, les voy a pedir que hagan el desarrollo de esa actividad de la página 34 y espero que les haya quedado claro cuál era la diferencia entre rapidez y velocidad y la diferencia de desplazamiento y de, ¿qué era? La distancia, ¿cierto? Recorrida, ¿ya? Tienen que recordar cuál era la magnitud vectorial, la magnitud escalar, ¿ya? Así que espero que recuerden cuáles eran las diferencias. Se las voy a mencionar.
Entonces, chiquillos, ¿cierto? El desplazamiento era una magnitud vectorial y la distancia una magnitud escalar. La velocidad, por su parte, era una magnitud vectorial y la rapidez una magnitud escalar. Espero, chiquillos, que les haya quedado clara la clase de hoy, ¿ya? Y nos vemos la próxima semana entonces con una próxima clase. Que estén muy bien. Muchos abrazos a todos en la distancia.